alemana de cambio climático GIS. Agradecemos y destacamos la presencia del diputado Avelino Tobar Iglesias, presidente de la Comisión Permanente del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Congreso. Nuestro agradecimiento a Hugo González Manrique Romero, responsable del equipo de Medio Ambiente de México de IDOM. Agradecemos la presencia de Jorge Arturo Lucio Suárez, director general, en representación de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobierno. Asimismo, licenciado Fernando Adame Cabañas, en representación de la Coordinación General de Planeación y Perspectiva del Estado. A la maestra Xochitl Beatriz García Curiel, subsecretaria de Planeación y Evaluación, en representación de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Al doctor Francisco Patiño Cardona, director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. Al licenciado Héctor Mesa Álvarez, en representación de la Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo. Al licenciado Marcelo Ortiz Ortega, en representación de la Oficina del Despacho de la Semarnat en Hidalgo. Al ingeniero Arturo Islas, titular de la Oficina de Representación de la Profepa en Hidalgo. Nuestro agradecimiento también al licenciado Francisco Javier Saldaña, en representación de la Presidenta Municipal Constitucional de APAN, doctora Zoraida Robles. Nuestro agradecimiento también al doctor Andrés Emilio Ávila Ackerberg, director ejecutivo y representante legal de Polea. Sean todas y todos bienvenidos. Como tema central será el inicio de los trabajos para la actualización del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Hidalgo. Para el inicio formal de esta sesión, cedemos el uso de la palabra al maestro Enrique Rojo García, subsecretario de Sustentabilidad y Cambio Climático y secretario técnico de la Comisión Estatal Intersectorial de Cambio Climático. Si es tan amable en iniciar, adelante. Gracias. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos todos ustedes. Agradecemos su presencia. Damos inicio a la primera sesión ordinaria de la Comisión Estatal de Cambio Climático del año 2025, fundamentada en la sección primera, artículo 21 de la Ley de Mitigación y Adaptación ante los efectos del cambio climático del Estado de Hidalgo. Le informo, maestra Mónica, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y presidenta ejecutiva de la Comisión Estatal Intersectorial de Cambio Climático, que de acuerdo con el registro de asistencia, se cuenta con el quórum suficiente para dar inicio a esta primera sesión ordinaria y, sobre todo, se cumple con el sentido de representación sectorial que establece la ley antes mencionada. Pido a usted, maestra Mixtega, hacer uso de la palabra y realizar la declaratoria formal de quórum legal para desahogar de esta manera el punto 2 del orden del día. Buenos días a todas y todos los integrantes de esta comisión. A nombre del presidente honorario de esta comisión, el licenciado Julio Menchaca Salazar, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, agradezco a todos su asistencia y les doy la más cordial bienvenida a esta primera sesión ordinaria del año 2025 de la Comisión Estatal Intersectorial de Cambio Climático de nuestro Estado. Toda vez que contamos con el quórum legal, los acuerdos que se tomen serán válidos. Maestro Rojo, proceda usted a dar lectura del orden del día. Con gusto, secretaria. Orden del día, punto número 1, registro de participantes e informe de asistencia. Punto número 2, declaratoria de quórum. Punto número 3, lectura del orden del día. Punto número 4,
Instalación de la sesión. Punto número 5. Palabras de bienvenida de la maestra Mónica Patricia Mixtega Trejo, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y presidenta ejecutiva de la Comisión Intersectorial. Punto número 6. Intervención del biólogo Magdaleno Cervantes Bautista, subsecretario de Política Ambiental. Punto número 7. Intervención de Lorena Gudiño, coordinadora de la Alianza Mexicana Alemana de Cambio Climático. Punto número 8. Intervención por la licenciada Andrea Hurtado Epstein, directora general de Políticas para la Acción Climática de la Semarnat. Punto número 9. Introducción al proyecto Hugo González Manrique Romero, responsable del equipo de Medio Ambiente de México, Leidom. Punto número 10. Importancia de la acción climática a nivel estatal. Hugo González Manrique Romero, responsable del equipo de Medio Ambiente de México, Leidom. Punto número 11. Mensajes de los integrantes de la Comisión Estatal. Punto número 12. Cierre de la sesión con la Comisión Estatal. Punto número 13. Sesión vespertina en mesas de trabajo. Y término de la sesión. Para atender el punto número 4 del orden del día, solicito a la maestra Mixtega haga la declaratoria de instalación que corresponde. Por favor, se solicita a los asistentes ponerse de pie. Siendo las 9:26 del día 25 de abril del año 2025, declaro formalmente instalada la primera sesión ordinaria de la Comisión Estatal Intersectorial de Cambio Climático. Tomen asiento, por favor. Continúen con nuestro reto. Muchas gracias, maestra Mixtega. En atención al punto 5 del orden del día, palabras de bienvenida, solicito a usted hacer uso de la palabra. Buen día tengan todas y todos ustedes. Agradezco su presencia en esta primera sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático. Bajo la visión del gobernador Julio Menchaca, quien está firmemente comprometido en la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible de Hidalgo, hoy damos inicio a los trabajos de actualización del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático. Este proceso, respaldado con el apoyo financiero de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ y al acompañamiento técnico de la consultoría IDOM, permitirá fortalecer el marco de planeación y gestión de la política climática en el Estado. Sabemos que el cambio climático afecta a la sociedad, la economía, los ecosistemas y su biodiversidad. Sin embargo, su impacto es desproporcionado en contra de quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad y que además suelen contribuir en menor medida a esta crisis. Por lo que para enfrentarla necesitamos acción local y territorial, teniendo en consideración que una de las consignas del gobernador es hacer política pública desde el territorio. Esta actualización será participativa, incluyente y con perspectiva de derechos humanos, de género, interculturalidad, justicia climática e interseccional. Además de que buscará que sea construida de la mano de comunidades, de la academia, el sector privado y las instituciones para posicionar al Estado como referente a nivel nacional en materia de acción climática. Los componentes clave del programa son la revisión y actualización del inventario de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y carbono negro, la proyección de escenarios de emisiones y medidas de reducción de efecto invernadero y carbono negro, el diagnóstico de riesgos y vulnerabilidad de cada una de las regiones geoculturales del Estado, con análisis diferenciado de género y de impactos en comunidades indígenas. Se dará especial atención a temas prioritarios como el manejo del agua, la economía circular, la restauración ecológica, la conservación de la biodiversidad y una transición de energía justa. Nuestro objetivo es alinear esta política estatal con los compromisos internacionales como el Acuerdo de París, la Agencia 2030 y el Marco Global de Biodiversidad, así como en las metas nacionales de cambio climático. Desde la Semarnat, trabajamos para consolidar un modelo de desarrollo bajo en emisiones, resiliente, justo y basado en los derechos humanos. Agradezco a la cooperación alemana y al equipo de IDOM
por su valiosa colaboración y a todas las personas aquí presentes por ser parte activa de esta transformación. Muchas gracias, maestra. Continuamos con el punto número 6 del orden del día, intervención del biólogo Magdaleno Cervantes Bautista, subsecretario de Política Ambiental de la Semarnat Hidalgo. Muchas gracias, con respeto a todos y con su permiso, maestra Cristina, secretaria de esta institución. Pues es un gusto estar esta mañana en esta importante reunión donde saludamos con mucho respeto a personas de amplio conocimiento en este tema. No quisiera abundar mucho porque pues, el tema va a ser atendido y explicado en amplio esta mañana y lo que suceda posteriormente en las siguientes reuniones. Solamente quisiera decir que la institución en la que estamos tiene un serio compromiso y las caras nuevas que hoy veo seguramente estarán sumando con mucha responsabilidad y con mucho entusiasmo para llevar a cabo los trabajos que esta comisión pues prevé. Quisiera señalar también que como una estrategia que se nos ha indicado en la Secretaría para poder llevar a cabo diferentes actividades en los 84 municipios y con los diferentes sectores productivos, académicos, entre otros, se ha establecido lo que se llama agenda común con los 84 municipios. Y esto, dentro de las 10 temáticas que se abordan, el tema de cambio climático es uno de los temas más relevantes. Antes comentábamos, o nos preocupaba en una visión preventiva que venía el cambio climático, había mucho escepticismo, hoy lo tenemos y seguramente se va a quedar. Entonces, la estrategia que está señalada dentro de los lineamientos, todos los instrumentos jurídicos, es adaptarse, tomar acciones para adaptarnos al cambio climático, y esto nos compromete a todos los sectores. Tal es así la relevancia de esta importante comisión que hoy sesiona, y que bueno, estaremos atentos a los trabajos, y por supuesto sumados, los 84 municipios tienen amplias expectativas en estos trabajos, pero sobre todo en la participación de cada uno de los presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, biólogo Cervantes. Continuamos con el punto 7 del orden del día. Intervención de Lorena Gudiño, coordinadora de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático. Muchas gracias, buenos días a todas y todos, con su permiso, secretaria. Saludo con mucho gusto a los representantes, las y los representantes del gobierno federal, por supuesto del gobierno estatal, a todos y a todas y todos los miembros de esta Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Muchísimas gracias a nombre de la Cooperación Técnica Alemana, GIZ, y con un saludo especial de nuestro coordinador del Clúster Clima, Philipp Schucker. Para nosotros es un verdadero placer y privilegio tener la oportunidad de cooperar con el Estado de Hidalgo para este proceso. Agradecemos profundamente esta cálida bienvenida, no solamente de parte de las autoridades, sino de todas y todos. Siempre venir al Estado de Hidalgo es maravilloso. Y bueno, desde la Cooperación Técnica Alemana es para nosotros muy importante el poder ir avanzando en este proceso de actualización del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, donde parte muy importante y relevante es mencionar que por primera vez se está desarrollando, con el apoyo de nuestro equipo consultor, un diagnóstico para la vulnerabilidad del Estado. Si bien el programa de cambio climático ha trabajado de manera muy fuerte con el tema de mitigación, y con esta actualización que también se estará realizando del inventario de gases de efecto invernadero, los temas asociados a vulnerabilidad, reducción de riesgo de desastre, por supuesto, y el tema de pérdidas y daños, que la maestra Hurtado no me dejará mentir, es un tema muy importante también para la Federación, se vuelve muy relevante, considerando que el Estado de Hidalgo es un estado vulnerable, como todos los estados de este país, pero muy vulnerable a los efectos del cambio climático, y donde este diagnóstico se vuelve clave para poder alinear las agendas de biodiversidad y clima. En ese sentido, y agradeciendo nuevamente esta oportunidad de colaborar, creemos muy importante que el trabajo y la labor que tiene esta comisión se vuelve fundamental para poder ir impulsando y mejorando todas las acciones que ya de por sí el gobierno del Estado trae de manera muy inminente para poder trabajar la agenda de reducción de vulnerabilidad y riesgos. Por otra parte, queremos reconocer y sabemos que el hecho de que el Estado de Hidalgo sea
pues un estado donde además la agenda del gobierno federal, que profundizará mi colega Andrea, la maestra Andrea Hurtado, queremos reconocer que este trabajo conjunto con la gran voluntad del gobierno del estado para poder trabajar en una acción asociada a la economía circular, a la mejora del agua, a la mejora y el mejor manejo de la energía, pues se vuelve punto clave para la acción climática. Entonces nosotros estamos convencidos desde la cooperación técnica alemana y con el mandato que tenemos por parte del gobierno alemán de apoyar y cooperar para que la acción climática pueda ser muchísimo más fuerte desde lo local y fortalecer la agenda nacional para poder cumplir con las metas internacionales, se vuelve muy importante. El trabajo de esta comisión es base y es un llamado que queremos hacer permanente para poder continuar trabajando de manera conjunta, no solamente con la cooperación internacional, sino con todos los actores y sectores, para que el trabajo del Estado, del gobierno federal pueda ser fortalecido. Reconocemos muchísimo esta voluntad de hacer un programa estatal de acción climática todavía más novedoso y también reconocemos que el liderazgo que puede tener el gobierno del Estado, secretaria, es muy importante para mostrar todas las acciones que se pueden ir desarrollando desde lo local como un cambio muy importante. Estamos convencidos del enorme potencial que tiene el Estado para ser líder a nivel subnacional y me gustaría muchísimo cerrar esta intervención no solamente agradeciendo nuevamente la oportunidad que ustedes nos dan para cooperar, la participación muy importante de las diferentes instancias que aquí se encuentran presentes. Por supuesto, desde la vez pasada que tuvimos la oportunidad de participar, tenemos mucha claridad de también la voluntad que ustedes tienen para alinear la agenda climática con el marco legal. Eso también es una muestra muy importante del compromiso que tiene el gobierno del Estado para que este proceso pueda seguir siendo muy importante, muy fuerte y muy sólido, y sin duda pues reconocemos este trabajo conjunto con el gobierno federal. Muchísimas gracias por todo el trabajo que están haciendo y de parte de la cooperación técnica alemana sigan contando con nuestro apoyo. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Continuamos con el punto número 8 del orden del día. Intervención de la licenciada Andrea Hurtado Epstein, directora general de Políticas para la Acción Climática de la Semarnat. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Primero que nada, darles un muy sentido, muy cálido saludo de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, y del subsecretario, el doctor José Luis Samaniego. Por su conducto, secretaria, también agradecer al gobernador Julio Menchaca, a usted, por supuesto, a todo su equipo y a todos las y los miembros de esta comisión. Permítame iniciar diciendo que la secretaria Bárcena nos ha dado la instrucción de dirigir la política ambiental del país con una nueva perspectiva, lo que ella llama la política ecológica y ambiental humanista, que no es un recurso retórico, que genuinamente tiene la intención de convertirse en una política que pone al centro a las personas, y eso tiene muchas implicaciones prácticas. La nueva subsecretaría que se ha creado dentro de la Semarnat y que encabeza el doctor Samaniego, quien hubiese querido estar aquí, se disculpa con todas y todos ustedes, tiene a su cargo toda la cartera de cambio climático y economía circular, pero se le llamó Subsecretaría de Desarrollo Sostenible porque tiene esta visión, aprovechando que mencionaba secretaria la Agenda 2030, justamente de integrar las dimensiones ambiental, ecológica y también la social y la económica, de una manera que realmente sea armónica. Esto quiere decir que estaremos apostando por políticas que no nada más nos permitan avanzar en materia de mitigación, de fortalecimiento de la resiliencia, sino que también sean sectores intensivos en empleo que nos permitan desarrollar nuevas capacidades para empleo digno, calificado en el país, y que también nos permitan, con una política industrial deliberada y bien diseñada, impulsar las cadenas de valor de la transición climática con una producción de alto contenido nacional, ¿no? Y que con ello también estemos impulsando un crecimiento en el valor agregado tecnológico de lo que produce México en el marco del Plan México, como lo ha determinado la presidenta Claudia Sheinbaum. Con esta perspectiva estamos abordando ahora la política climática en un momento clave, si me permiten decirlo así. Este año México debe presentar, al igual que todos los países que somos parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
la actualización de un instrumento clave que se llama Contribución Determinada a Nivel Nacional, NDC por sus siglas en inglés. Este año presentamos nuevamente cuál es el compromiso de México ante la comunidad internacional para dar cumplimiento a los objetivos del Acuerdo de París, tanto en materia de mitigación como de adaptación, y también, como decía Lorena, en efecto, de pérdidas y daños. Esto quiere decir que tenemos un enorme reto este año de coordinación con todos los actores de la sociedad y, por supuesto, entre los tres órdenes. En materia de mitigación, permítanme decirles que hemos recibido directamente de la presidenta Sheinbaum una instrucción de la más alta ambición. El año pasado, en la COP29 de Cambio Climático, se anunció que México se compromete a alcanzar 0 emisiones netas para finales de este siglo. Lo que eso significa en términos de una trayectoria de descarbonización de todos los sectores es un esfuerzo titánico para la economía nacional. Requiere más que un cambio incremental en algunos sectores clave, requiere una transformación profunda y estructural de nuestra economía, en todos los sectores. Y para ello necesitamos la anuencia, la colaboración, trabajo muy cercano con las dependencias federales, pero también con las entidades federativas. Aquí hay atribuciones clave para combatir el cambio climático, desde la gestión del transporte público hasta, y aprovechando que tenemos autoridades municipales, también, por ejemplo, la gestión de los residuos, que es una de las fuentes de emisiones que más están creciendo en mi país. Si queremos lograr esta transición hacia 0 emisiones netas para mediados de siglo, necesitamos un trabajo coordinado y comprometido de todos los actores aquí presentes. En materia de adaptación, también lo decía la secretaria Lorena, quienes me precedieron, México es uno de los países más vulnerables a los impactos del cambio climático. Estamos también ante un proceso de elaboración de nuestra primera política nacional de cambio climático, mandatada por la Ley General de Cambio Climático, y en el marco de la cual reforzaremos el componente de adaptación de nuestra NDC con análisis de vulnerabilidad, con sistemas de alerta temprana, con reforzamiento de los sistemas de protección social que arrancaron en la administración anterior. Y con ello también buscaremos fortalecer los ejes que actualmente tenemos de adaptación con un eje adicional que nos ayude a abordar el vínculo entre seguridad nacional y cambio climático, prever y atender los conflictos socioambientales que se están dando por el agravamiento e incremento también en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos. Y por último, mencionarles, ya lo decía Lorena acertadamente, vamos a incorporar un nuevo componente sustantivo a la NDC de México sobre el tema de pérdidas y daños. En el marco de las negociaciones internacionales de cambio climático, este tema ha surgido como un pilar adicional de la acción climática, separado de la adaptación, porque estamos aquí hablando ya de los límites de adaptación. ¿Qué pasa cuando ya ha sucedido un impacto? Ya sea un evento climático extremo o un evento de evolución lenta, como el aumento del nivel del mar, como la desertificación, y otros que, si bien no son puntos críticos o momentos específicos, son igual de graves y afectan también a la población. Lo decía claramente secretaria, afectando desproporcionadamente a las poblaciones que ya son vulnerables. Entonces, en la agenda de pérdidas y daños entra desde la atención a emergencia climática hasta cuestiones, por ejemplo, como de transferencia del riesgo, seguros paramétricos, cómo atendemos de manera oportuna el momento que hay un impacto climático. Y también la agenda de migración vinculada a los impactos del cambio climático cae dentro del componente de pérdidas y daños. Grandes temas de enorme relevancia para nuestro país y en los cuales la implementación realmente está en manos de los gobiernos locales. Así que, como decía Lorena, ciertamente necesitamos una coordinación más cercana que nunca. Desde el gobierno federal cuentan, por supuesto, con todo el apoyo para avanzar de la mano en esta importante tarea. Y permítame cerrar diciendo que el gobierno del estado de Hidalgo tiene un papel crucial en esta visión amplia de la política ambiental que tiene la secretaria Bárcena. No nada más por el papel que puedan tener por conducto de esta comisión en contribuir a la construcción de la NDC, y tengan por seguro que habrá una consulta con gobiernos estatales donde estaremos en contacto con ustedes, sino también por los otros grandes proyectos que tienen centro aquí en el estado. Por supuesto, la restauración del río Tula, la presa Endó, y quizá uno de los proyectos más emblemáticos de todo el sexenio que se lleva a cabo aquí, que es el Parque Ecológico y de Economía Circular de Tula Atitalaquia, mismo que desde la Semarnat encabezan mis colegas Germán Ruiz y Patricia Arenal, que también nos acompañan.
Así que, sin más, les quiero agradecer profundamente de mi parte y también de todo el equipo de la Semarnat por esta invitación. Y gracias, secretaria, por el compromiso que claramente tiene el Gobierno del Estado. Muchas gracias. Licenciada Andrea, muchísimas gracias por sus palabras. Continuamos con los puntos del 9 al 13, estos se suceden de manera casi simultánea. Cederemos el uso de la voz a Hugo González Manrique Romero, responsable del equipo de Medio Ambiente de México de IDOM, para que nos presente una introducción sobre la importancia de la actualización del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Hidalgo. Muchas gracias, muy buenos días. Estamos muy contentos nosotros como empresa consultora que estaremos acompañándolos en los próximos meses con este trabajo que ya hemos iniciado desde hace algunas semanas. Hemos estado ya en coordinación muy directamente y agradecemos mucho a la Semarnat por el trabajo que estamos realizando hasta ahora. Y bueno, ahora muy contentos de estar en esta sesión con la que arrancamos oficialmente la actualización de este programa estatal de acción ante el cambio climático en el seno de la planeación de esta comisión intersectorial, como suele y debe hacerse la política estatal y federal de cambio climático. Nos da mucho gusto ver actores de muy diversas instituciones que están acompañando este proceso y de diversos sectores que estarán trabajando con nosotros y que estarán siendo convocados en las próximas semanas y los próximos meses en un esfuerzo muy intensivo para determinar cuáles son las prioridades de la política estatal climática que deben quedar apuntadas en ese programa, porque ese programa finalmente es un programa que va a ser un rector del desarrollo. Recordemos que el cambio climático no es un problema ambiental, realmente es un problema de desarrollo que tenemos que enfrentar desde muy diversos enfoques y que requiere, como ya ha dicho la maestra Hurtado, pues transformaciones profundas de nuestras economías. Con esto, bueno, queremos dar paso, podemos ir a la siguiente, por favor, a una breve explicación sobre este tema, ¿no? Para podernos situar en dónde estamos y qué queremos tratar y que tengamos un entendimiento común. Muchos de estos conceptos ustedes los conocen ya porque nos acompañan desde diversos sectores que trabajan en estos temas, pero siempre es bueno poder hacer un repaso para poder recordar, bueno, desde dónde partimos y cuáles son los enfoques que estaremos trabajando. Ya se mencionaron los temas de mitigación y adaptación, que son estos dos enfoques desde los cuales se atiende los diversos sectores, las diversas problemáticas en las que está englobado el cambio climático. Pero bueno, con esto podemos dar un poco de un piso común, ¿no? Para que podamos más tarde, mediante los enlaces y las personas que se quedan un poco más tarde en el taller, pues seguir avanzando a concretar algunas de estas ideas y empezar a obtener información desde los diversos sectores y las instituciones que nos acompañan. Adelante, por favor. El cambio climático se refiere pues, a estos cambios de largo plazo que ocurren con las temperaturas y los patrones climáticos, la temperatura y la precipitación básicamente, y en esta subida o bajada de ambos, cómo se altera el sistema climático y cómo a partir de eso ocurren pues, algunos efectos y algunos impactos concretos sobre territorios dependiendo del tipo de riesgo, por ejemplo, que tengamos las actividades económicas, los ecosistemas o los sistemas humanos que estén asentados en esos lugares. Estos cambios pueden ser naturales, desde luego, y es algo que escuchamos continuamente cuando se trata de hacer estos argumentos detractores del cambio climático, pero la ciencia es muy clara. La ciencia nos ha dicho ya, y está muy comprobado, que las actividades humanas pues han contribuido decididamente al aceleramiento de este cambio climático, al calentamiento global y con ello a estas transformaciones en nuestro sistema global del clima. La mayoría de las actividades económicas pues, dependen de la quema de combustibles fósiles de manera directa o de manera indirecta cuando encendemos la luz, cuando nos transportamos, pero también cuando consumimos algún alimento y cuando lo refrigeramos en este mismo momento por la electricidad que estamos utilizando en nuestras pantallas, en el micrófono. Esto lleva a un aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero que efectivamente, como ya mencionamos, ocurren naturalmente, pero que dadas las actividades humanas, pues desde la revolución industrial en adelante, ya más de 2 siglos, pues hemos estado incrementando esas concentraciones en la atmósfera y lo que esto hace es que atrapa el calor dentro de la atmósfera y contribuye a que haya transformaciones en los patrones, ya decíamos, de la temperatura y la precipitación. Hemos estudiado esto al grado de que sabemos qué puede pasar en el
el futuro y a través de organismos como el IPCC que nos determinan la ciencia más actual sobre el clima, con expertos a nivel global que se reúnen para determinar un conjunto de indicadores y de estudios, etcétera, bajo los que llegamos a conclusiones de qué puede pasar en el futuro, qué está ocurriendo ahora y qué se prevé que pueda ocurrir. Pues llegamos a ejemplos como, por ejemplo, las trayectorias socioeconómicas de los más recientes informes del IPCC, que nos dicen pues diferentes posibilidades dependiendo de en dónde estemos y qué camino elijamos tomar. Si mantenemos un camino basado en los combustibles fósiles, claramente las temperaturas van a aumentar y con esto los impactos que vamos a tener en el largo plazo, desde el mediano plazo pero a largo plazo también, de nuevo en ecosistemas, sistemas humanos, en nuestra economía en general. Y dependiendo de cómo vayamos atemperando esto y cómo podamos ir solucionando estos problemas y adelantándonos a estos efectos que podemos ver en el futuro, prever ya en el futuro, pues podemos tener un futuro mucho más próspero, como ya decíamos, a nivel del desarrollo en general, ¿no? Porque no se trata solo de un tema ambiental. Adelante, por favor. En suma, el tema de mitigación, pues se trata del control, la reducción y la gestión de los gases de efecto invernadero, estos gases muy puntuales que ocurren en fuentes fijas o móviles y que, pues acumulados en la atmósfera, como ya hemos dicho, pues nos llevan a que estas concentraciones atrapen mayor calor y con esto impactan los sistemas o en el sistema climático. Del lado de la adaptación estamos tratando de atender pues precisamente esos efectos y los impactos a los que ya nos estamos enfrentando y con esto pues generar unas formas de desarrollo que sean compatibles con unas realidades que ya están aquí para quedarse. Lo decía el subsecretario en el arranque, bueno, pues esto podremos prevenir muchas cosas, pero hay efectos e impactos que efectivamente ya están aquí, con los que tenemos que vivir, pero que no significa necesariamente una barrera, sino una forma nueva de hacer las cosas, un desarrollo diferente que nos pueda ayudar a que mediante inversiones climáticamente inteligentes pues podamos hacer las cosas de una manera distinta. Esto con el objetivo de que podamos llegar a una meta, ¿no?, de resiliencia y descarbonización en el mediano y largo plazo para que la sociedad, los ecosistemas, las infraestructuras pues puedan continuar siendo un ámbito de desarrollo del ser humano. Voy a permitirme que, para que puedan empezar a conocer al equipo que va a estar trabajando con nosotros, puedan darnos un par de compañeros del equipo algunos de los siguientes contenidos. Gracias. Gracias, Hugo. Buenos días a todos. Gracias por su asistencia el día de hoy, en esta mañana. Hoy quiero platicarles un poquito los conceptos básicos en cuestión de mitigación. Primeramente, para hablar de mitigación, pues tenemos que hablar de qué son los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero pues son estos componentes gaseosos que están en la atmósfera, que se producen ya puede ser de forma natural o por acción humana, los cuales absorben y emiten radiación. Este efecto es el que justamente genera el calentamiento global y pues bueno, una mayor concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera pues genera que las temperaturas se eleven y caliente la superficie, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en la parte del diagnóstico de mitigación, el primer paso es hacer justamente el inventario de emisiones y compuestos de efecto invernadero y carbono negro, como bien ya lo mencionaban. Para esta cuantificación, justamente el inventario nos sirve como un reporte delimitado en un periodo de tiempo. Normalmente se hace para un año, en un periodo de tiempo y territorio específico, ¿no? En ese sentido, la idea es poder cuantificar toda la cantidad de los gases de efecto invernadero que se emitieron o se absorbieron en este territorio como consecuencia de las actividades humanas en los distintos sectores, ¿no? El proceso para su elaboración pues es justamente primeramente plantear la definición de los límites. En este caso pues nuestros límites van a ser el Estado. Posteriormente hacer la identificación de cuáles son las fuentes de emisión según cada uno de nuestros sectores. Los sectores normalmente son el sector energía, el sector transporte, el sector residuos, el sector industrial y la parte de agricultura y silvicultura, ¿no?, y usos de la tierra. Posteriormente hacemos una toma de datos, los que conocemos como datos de actividad o datos de operación, los cuales nos van a ayudar mediante cálculos matemáticos o estimaciones a través de factores de emisión, pues obtener justamente cuál es la cantidad de esos gases de efecto invernadero que están presentes en el estado, ¿no? Y posteriormente pues hacer el reporte. Para ello existen distintas metodologías
todo parte del IPCC, que es la metodología para la cuantificación de los inventarios nacionales, surge del IPCC, pero también existen metodologías que son un poco más adecuadas a contextos más pequeños, ¿no? En este caso, para el Estado, la metodología que estamos proponiendo es la del protocolo GPT, que es una metodología que se usa también a nivel global y es válida y coherente con las metodologías internacionales, ¿no? Para la cuantificación de los efectos para la cuantificación de los inventarios de gases de efecto invernadero. Y bueno, esta parte nos permite justamente de limitar las emisiones en distintos alcances, ¿no? Tenemos el alcance 1, que son todas las emisiones que surgen dentro del territorio, las emisiones de alcance 2, que son todas las emisiones referentes al consumo de energía, y las emisiones de alcance 3, que son todas las que suceden fuera del territorio. Una vez que tenemos la cuantificación de nuestros inventarios, lo que hacemos es una proyección a futuro. Como al final lo comentamos, los compromisos son al 2050 para tener emisiones cero. Se hace una tendencia en el tiempo con base en distintos indicadores, puede ser con el PIB, puede ser con tendencias de consumo, puede ser con tendencias y patrones de economía social, etcétera, para obtener ciertos indicadores que nos permitan, ya que tenemos esa imagen, esa fotografía de cómo estamos en este año, por decirlo así, en el inventario, hacemos la proyección al futuro para saber cómo se van a comportar esas emisiones en el tiempo. A partir de eso se hace una propuesta de acciones de mitigación. Las acciones de mitigación son justamente estas acciones que están destinadas a reducir las emisiones o a mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero. Los sumideros son justamente todas estas fuentes que capturan el dióxido de carbono de la atmósfera. Una vez que tenemos las acciones o medidas de mitigación propuestas, se hace el desarrollo de los escenarios de reducción, que tiene que ver con cuáles son las acciones que tienen un potencial para reducir las emisiones. En el caso del sector de energía, un ejemplo de esto puede ser paneles solares, eficiencia energética. En el sector transporte, pues mejorar justamente nuestro transporte, ¿no? La electrificación de flotas vehiculares para transporte público, etcétera. Pueden ser algunos de los ejemplos de medidas de mitigación que permiten con su potencial ir reduciendo esa tendencia que tenemos proyectada en el tiempo y pues ir obviamente alineándonos al cumplimiento de reducciones hacia el 2050, ¿no? A grandes rasgos, pues bueno, tenemos en el inventario una cuantificación de distintos gases que son los que están considerados en el protocolo de Kioto, que son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, toda la parte de hexafluoruro de azufre, perfluorocarbonos e hidrofluorocarbonos y el trifluoruro de nitrógeno. Todas estas emisiones, como ya lo mencionaba, se generan en los distintos sectores, ¿no? Por el consumo de combustibles fósiles en el sector de energía y transporte, toda la parte de metano en la parte de residuos y óxido nitroso también, y en la parte industrial, pues un poco más los otros gases que tienen nombres muy raros, ya los comenté, pero justamente, ¿no? Por el uso de aerosoles, de gases para refrigeración de aire acondicionado, etcétera, todos los procesos industriales en la industria de la minería, industria química, cementos, etcétera. Entonces, básicamente, este es el panorama que tenemos para la mitigación y, pues bueno, a continuación les vamos a platicar un poquito de la parte de adaptación. Gracias, Daniel. En este caso, tanto Lore como Andrea ya nos hablaban de algunos conceptos básicos en materia de adaptación, ¿no? Y para entender un poco mejor estos conceptos de adaptación, nosotros siempre usamos este ejemplo de la historia de los tres cerditos para platicarles estos cuatro conceptos en general, que suelen ser un poco complejos para entender, pero con este ejemplo de los tres cerditos, la verdad es que se entiende de mejor manera, ¿no? Para empezar, en la historia de los tres cerditos, tenemos a un lobo feroz, que en este caso pues, representa el peligro, ¿no? El peligro, la amenaza, protección civil, no me dejarán mentir, pero también le llaman fenómeno perturbador, de tipo climático en este caso, que es la ocurrencia de que un evento potencialmente peligroso puede impactar en el territorio, ¿no? Entonces, aquí en la diapositiva, por ejemplo, podemos ver que tenemos a un lobo feroz chico,
que un lobo feroz mucho más maduro, ¿no? Y así es el peligro, así se puede representar el peligro en este caso, ¿no? Como una gran amenaza, como por ejemplo lo pudiera ser una gran sequía que afecta a todo el estado, o una pues de menor escala, ¿no? En este caso, como pudiera ser alguna inundación que se presente en alguna colonia en particular, por ejemplo, si hablamos de alguna ciudad en el estado, Pachuca, ¿no? Que pudiera ser, o Tula, ¿no? En este caso, ¿no? Este es el primer concepto que nos debemos de llevar para el tema de la adaptación, ¿no? Que es el peligro, la amenaza o fenómeno perturbador de tipo climático. Otro elemento dentro de la adaptación es la exposición, ¿no? La exposición tiene que ver con la presencia de las personas, los medios de subsistencia, los ecosistemas que se encuentran en el territorio. En este caso, tomando el ejemplo de los 3 cerditos, que continuamos con esa misma historia, pues hablamos de las casas, ¿no? De los 3 cerditos, ¿no? Y que una era de paja, otra era de madera y otra era de ladrillo, en este caso, ¿no? Y entonces podemos hablar que tenemos 3 cerditos, 3 casas con diferentes materiales, ¿no? Llevándolo a cabo a un ejemplo a nivel estatal, pues podemos hablar que en el estado tenemos pues, áreas naturales protegidas de tipo federal, de tipo estatal, de tipo municipal. Tenemos el censo de población y vivienda, por ejemplo, nos dice también que tenemos cierto número de personas en el estado, tanto son mujeres, tanto son hombres, infraestructura, hospitales, mercados, todo esto se refiere a nuestro sistema expuesto en este caso, ¿no? Otro concepto también bastante relevante y que lo hablaban tanto Andrea como la secretaria y Lore también, es el de la vulnerabilidad, ¿no? Nosotros, como ya también lo mencionaba el resto del equipo, necesitamos identificar cuál es el grado de vulnerabilidad que tenemos a nivel estatal en este caso, ¿no? Y la vulnerabilidad se refiere como a esta propensión o predisposición de verse afectado negativamente por este fenómeno perturbador, por este peligro, por esta amenaza de tipo climática, ¿no? Retomando el ejemplo de los 3 cerditos, la vulnerabilidad pues se refiere, si escarbamos un poco más, en este conocimiento que tenía cada uno de los 3 cerditos, ¿no? Pues uno sabía que tenía que ser realizar una planeación de una construcción de ladrillos y seguramente el que construyó su casa de paja pues no tenía los recursos suficientes para la construcción de los ladrillos, ¿no? Siguiendo ese ejemplo. Y entonces podemos hablar del grado de conocimiento que tenían los 3 cerditos, sus ingresos, que pudieran también ser relevantes para esto, y el tipo de material de cada una de las casas, ¿no? También, si hablamos, por ejemplo, de la vulnerabilidad física, el tipo de material de cada una de las casas, pues va a ser bastante relevante para que, por ejemplo, el lobo feroz, pues pudiera verse afectado con el sufrido en este caso, ¿no? Y el riesgo se refiere al potencial de que se produzcan estos daños y pérdidas, que también se hablaba hace un momento, y que fue la conclusión de todo esto, ¿no? Si sumamos el peligro, la exposición y la vulnerabilidad, obtenemos el nivel de riesgo, ¿no? Entonces, el nivel de riesgo de cada uno de los cerditos pues fue muy distinto, ¿no? El riesgo alto pues, se dio con el cerdito que tiene la casa de paja, porque sus daños y pérdidas fueron mucho mayores, ¿no? Podemos hablar de un riesgo medio, en el caso del cerdito que tuvo su casa de madera, porque también, vaya, se destruyó con el lobo feroz, ¿no? ¿Y quién tuvo un menor riesgo en este caso, no? Pues el cerdito que tuvo su casa de ladrillos, en este caso, ¿no? Y acá es donde viene también muy relevante este concepto de daños y pérdidas, porque justo a partir de que este análisis, por ejemplo, de este cuento de los 3 cerditos, pues sabemos quién tuvo mayores daños y pérdidas en este caso, ¿no? Y si trasladamos estos 2 conceptos
tanto de vulnerabilidad como de riesgo a nivel estatal, que es lo que queremos con este diagnóstico. Entonces, conocer justamente este análisis territorial de los ecosistemas, del aspecto social, del aspecto económico, de la infraestructura que existe también en el territorio, para identificar en dónde, por ejemplo, ahora que también hablamos que hay participantes de los distintos municipios, pues qué municipios van a ser tienen mayor vulnerabilidad ante el cambio climático de acuerdo a los peligros también que identifiquemos en un momento en el taller, ¿no? Porque también la diversidad de tipo climático pues varía a nivel estatal, ¿no? Y también en este caso los daños y pérdidas, ¿no? Por ejemplo, también cuando tenemos una mayor infraestructura en el estado, posiblemente es donde hubiera mayores daños y pérdidas, ¿no? Tanto por ejemplo, si se ubica un hospital, pues sabemos que los costos, por ejemplo, en el levantamiento de estos daños y pérdidas pudiera ser más grande que si hablamos de alguna otra comunidad mucho más pequeña, ¿no? Entonces también este es un concepto bastante relevante y que esperamos obtener con mucha de la información que ustedes nos proporcionen para este diagnóstico de adaptación, de vulnerabilidad y riesgo que esperamos obtener para el Programa Estatal de Cambio Climático, ¿no? Y con esto regresamos a la presentación de estos objetivos del programa. Muchas gracias, Lourdes y Daniel. Bueno, muy rápido para poder seguir avanzando, que nos quedan algunas slides por ahí para comentarles algunas cosas del proyecto. Tal vez enmarcar de manera más formal el contexto de esta participación y en el que nosotros somos unos facilitadores del proceso realmente, donde los dueños de la información son ustedes y que nosotros realmente solo ayudamos a ordenarla de manera que caiga en esas cajitas o categorías con las que se analiza en una política y se diseña una política de cambio climático, pero que las respuestas las tienen ustedes, el diagnóstico los tienen ustedes y vamos a arrancar con eso el día de hoy, con el taller más tarde. Pues el objetivo de la consultoría es apoyar precisamente a gobiernos subnacionales, además de ustedes estamos trabajando también con otro par de estados para desarrollar programas estatales de acción ante cambio climático, concretamente bajo el formato de asistencia técnica, en este caso para la actualización del Programa Estatal de Acción de Cambio Climático de Hidalgo. Con esto tenemos ahí un QR para un cuestionario que nos gustaría que pudieran ayudarnos a llenar. Es un cuestionario que hemos preparado para hacer una evaluación inicial de capacidades, conocimientos, etcétera, y con esto poder sentar también, como estamos haciendo ahora, con la transmisión de los primeros conceptos básicos y este diálogo que estaremos entablando durante hoy, pues conocer un poco también como el estado y las perspectivas que tienen ustedes sobre este tema. Siguiente, por favor. En caso de que alguien tenga problema leyendo la pantalla, mis compañeros pueden pasar con ustedes, cuando les facilitan que puedan hacer, hacer la lectura del QR. Sí. En tanto arrancan con el llenado, quisiera comentarles muy rápidamente las etapas en las que está estructurado este proyecto para que ustedes puedan conocer desde ahora qué es lo que nos espera en las próximas semanas, en los próximos meses, cómo discurre este proyecto hasta que tengamos un borrador, que es lo que nosotros les entregamos, un borrador de este programa, que ya corresponderá a la Comisión Intersectorial, Estatal Intersectorial, pues hacer el debido proceso para su formalización y su aprobación. Arrancamos con una etapa 1, es este cuadro que viene en naranja, referido a la evaluación inicial de la capacidad y el plan de trabajo. Tuvimos ya una reunión, como les decíamos, para el arranque del proyecto hace varias semanas, con la Secretaría, IZ y nosotros como equipo facilitador de este proceso. Tenemos ya un plan de trabajo que hemos codiseñado tanto con GIZ como con la Secretaría, y estamos en el proceso de evaluación inicial de esta capacidad y de los marcos habilitadores, es decir, cuál es el contexto de
política pública, institucional, de condiciones económicas, de población, etcétera, generales, ecológicas, que nos van a permitir que sobre eso construyamos un programa estatal de acción ante cambio climático. Ahora mismo estamos en este primer taller inicial de inducción con la Comisión Estatal Intersectorial. Posteriormente pasamos a la etapa 2 en amarillo, los estudios de diagnóstico del cambio climático, que la verdad es que también ya han iniciado. Tenemos ya por ahí arrancadas algunas solicitudes de información a diversos sectores e instituciones. Con esto avanzaremos en la actualización del inventario, pero también en los escenarios para la proyección futura de las emisiones y la propuesta de metas de reducción de GEI, así como el diagnóstico de riesgos y vulnerabilidad para el Estado. Con eso también tendremos talleres de autodiagnóstico, en donde estaremos visitando las diferentes regiones que componen el Estado y en donde obtendremos una retroalimentación, además de diagnóstico, también de medidas y de acciones que ya están ocurriendo o que se prevé que puedan ser soluciones a las amenazas climáticas y a las emisiones de diversas fuentes que ocurren muy localmente. Avanzaremos a una etapa 3 de planeación de las acciones de mitigación y adaptación, también incluyendo unos sistemas de seguimiento para conocer cómo estamos dando implementación a este programa y para que además el Estado esté listo y atento para poder contribuir con información frente al Gobierno de México en cuanto al avance en estos compromisos que tenemos todos como país rumbo a 2030 en un primer corte. Con ello haremos una planeación de acciones de mitigación, escenarios de reducción de emisiones de GEI, la planeación también de las acciones de adaptación para enfrentar estos temas de riesgos y vulnerabilidad, y con ello un análisis de costo-beneficio de las medidas para que entendamos muy bien qué hay detrás, cómo se componen y cuáles son las medidas que deberíamos priorizar y que podríamos meter a la presupuestación estatal, pero que también habrá algunas por las que se requerirá una colaboración de otras agencias y otros medios de financiamiento de estas medidas. Finalmente, pues con una priorización que nos lleva a entender cómo están estructuradas cada una de las medidas que vamos a tener en el programa, sus distintos indicadores, las maneras en las que daremos seguimiento, las metas intermedias que tienen esas medidas, cómo iremos verificando que vayan ocurriendo esas metas y vayamos avanzando en el logro de los objetivos del programa, para que finalmente tengamos ya un borrador cero que irá a consulta pública y posteriormente, una vez integradas la retroalimentación de esa consulta pública, tengamos un borrador final que presentaremos nosotros ante la Secretaría y la Secretaría a su vez ante la Comisión para que sea debidamente aprobado por los canales oficiales. Siguiente, por favor. Tenemos ahora a Jimena también del equipo para que nos cuente brevemente sobre la estrategia participativa, un trabajo que solemos hacer y que es muy relevante en este proceso, es además de la parte técnica del desarrollo del programa, pues hay paralelo un camino también de fortalecimiento de capacidades, retroalimentación y de diálogo con ustedes, en el que estaremos unos a otros entendiendo cómo podemos mejorar nuestras capacidades para poder dar implementación, primero diseño y luego implementación del programa. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Va a ser breve justamente porque ya la sesión llega a su fin, pero lo importante de esta etapa es justamente que ustedes pues, lleguen a completar toda la información que necesitamos. Y esta sesión es eso. Con el trabajo que vamos a hacer posteriormente, ustedes nos van a ayudar a poder integrar, a identificar cuáles son las fortalezas, cuáles son esos vacíos o estas situaciones puntuales por región que pues al día a día van viviendo, ¿no? O que van identificando. Esa es la primera etapa. La segunda etapa va a ser específicamente 5 talleres de autodiagnóstico. Nos vamos a ir a las distintas regiones del estado y a partir de eso vamos a poder aterrizar mucho más, con mayor detalle y mayor precisión, pues esas dolencias o esas necesidades que justamente cada región tiene en el estado. Posteriormente, la etapa 3 sería el desarrollo de 3 talleres en los cuales nosotros vamos a dar una propuesta a partir del análisis de toda esta recabación de información, selección, puestos en cajas, así como llevando a la nomenclatura que está manejando Hugo, y ustedes nos van a ayudar a hacer la priorización de estas medidas, tanto de mitigación como de adaptación. ¿Esto con qué? Pues para que también nos ayuden a validar estas medidas y que se las apruebe
más desinformación, que eso es lo más valioso. Finalmente, la última etapa va a ser el fortalecimiento de capacidades. ¿Para qué? Para que esto se implemente de la mejor forma posible, mediante ¿qué? Un protocolo de seguimiento, un protocolo de monitoreo, un protocolo de recabación de información, para que justamente poco a poco vayamos nutriendo esta gran máquina y podamos tomar mejores decisiones a futuro. Pues muchas gracias. Gracias. Podemos ver la siguiente. Brevemente, sobre la importancia de la acción climática en el contexto estatal, pues partimos de un trabajo que ha ido discurriendo desde la arena más global a la local, a nivel formal, aunque realmente en el nivel local ha habido mucha acción referente a este tema desde hace mucho tiempo. Arrancamos ahí con un primer hito que señalamos, que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Un poco más tarde, una década más tarde, con el protocolo de Kioto, pues se trataba de implementar mucho más decididamente pues, muchos de estos objetivos que a nivel climático se habían planteado ya a nivel global. Pero no obstante, ahí los obligados eran solamente algunos de los actores y nos fuimos dando cuenta que eso era algo insostenible porque todos teníamos algo que hacer. Bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, pues se generó un nuevo debate, un diálogo internacional que culminó en el 2015 con pues primero la aprobación y luego la adopción del Acuerdo de París por una gran mayoría, una mayoría abrumadora de los países del mundo que están dentro de esta convención. Y con ello, pues la acción climática que ahora mismo estamos viendo, ¿no? Esta nueva etapa global de acción climática en la que todos los países tienen unos compromisos de reducción de emisiones y que muchos países como México, muy temprano ya desde 2015 con la INDC, como originalmente fueron denominadas, pues se generaron compromisos de adaptación que ahora, poco a poco, muchos países están reflejando también, dada la urgencia de atender los riesgos y la vulnerabilidad en temas como los que nos planteaba Lourdes. México no se ha quedado atrás y desde hace mucho tiempo también está trabajando en este tema. 2007 con la primera Estrategia Nacional de Cambio Climático, en 2009 con el primer Programa Especial de Cambio Climático, este es el programa federal que atiende el tema. Pero luego, ya a partir de 2012 y 2013, con la Ley General de Cambio Climático, que le daba orden a todo este sistema, pues una nueva Estrategia Nacional de 2013 que ha sido recientemente renovada durante finales del año pasado, ahora que este año ha sido finalmente renovada, y eso nos da pues también un nuevo marco que estaremos consultando y al que nos tenemos que alinear junto con la contribución determinada a nivel nacional, como ya mencionaba la maestra Hurtado. Y bueno, en el estado de Hidalgo, con la Ley de Mitigación y Adaptación, que también se ha ido trabajando, y un primer programa, pues ahora nos encontramos en este punto en 2025, en el que estamos haciendo una actualización que atenderá a todos estos marcos o a este contexto de política y a los contextos institucionales, pero también sociales y económicos locales. Y ya tenemos unos mandatos muy claros, sabemos hacia dónde tenemos que ir y ahora tenemos que nutrirlo con lo más importante que es la información que ustedes nos van a dar. Entonces nosotros estaremos muy abiertos, les podemos compartir más tarde, no sé si en la presentación vendrán nuestros correos. Cualquier duda que tengan, por favor, comuníquense con nosotros o a través de la Secretaría de Medio Ambiente. Estaremos muy atentos en este proceso los próximos meses. Les agradecemos mucho su participación. Siguiente, por favor. Adelante. Con esto daremos paso a algunos mensajes de los integrantes de la comisión. Abrimos el uso de la palabra para quien quiera dar algún comentario de la parte de los sectores, de los gobiernos que nos acompañan, las secretarías. Nos dará mucho gusto conocer cómo observan este proceso, si tienen algún comentario sobre las amenazas y fuentes de emisión, estos temas un poco ya más técnicos que veremos más tarde. Con mucho gusto podemos tener unas 2 o 3 participaciones. Adelante. La verdad, yo veo muy tibio el asunto de cómo tratar el tema del cambio climático. Yo quisiera hacer un comentario profesional, no entraría en detalle, pero lo que vemos es que la producción de gases en el mundo sigue. Y el principal
gas invernadero el CO2. Yo creo que ahí está el 33-34% para poder combatir el problema del cambio climático. Los polos se están derritiendo. Los glaciares en México, por ejemplo, algunos ya no han desaparecido. Los mares contaminados, las chanclas, puro plástico, puro metal pesado. Y pues todo eso ha llevado a que el mar, los océanos sigan creciendo. Y no es de extrañar que en los próximos años muchas ciudades importantes del mundo van a desaparecer. Entre ellas algunas como Villahermosa. La ciudad del expresidente de México, su compañero. Entonces, yo no veo realmente voluntad política mundial, y mucho menos con un presidente como Donald Trump, que no quiere aceptar que el cambio climático es una realidad. Yo creo que cada quien tiene una tarea que la parte gubernamental, hacerlo de manera seria, como debe ser, la parte humana de la sociedad, del pueblo, las escuelas bien organizadas. Yo me refiero a las escuelas globalmente en todos los países. Yo no veo a ese sector organizado combatiendo el problema del cambio climático. Son millones y millones de niños y jóvenes, maestros, etcétera, que pueden hacer muchísimo en contra del cambio climático. Y yo no veo que estén organizados. Entonces, este es un esfuerzo conjunto de todos y todas. De la parte científica, pues somos a nivel nacional del SDI, me pusieron café. Sí, es cierto. de otros países del primer mundo, pero también un caos. Vino el COVID, hizo un deterioro de madre en el país. No ganas de participar, no sé solamente los que están ahí. Y hasta la fecha no ha habido vacuna. Yo también. No hay vacuna en contra ¿Crees del que COVID. hacía con los... Entonces, quiere decir que Sí, me gusta. es un problema de organización. Soy social civil, estoy de acuerdo. No sé si hay de la social parte civil del por lado ahí. científico, tenemos que hacer nuestra población. Por ejemplo, nosotros en Sonora, yo soy Quería preguntar a Ana, de la directora, ella es maestra. pero sí Bueno, queremos trabaja aquí en participar el de nuestro no trae su campo. teléfono. Sabemos que México es una potencia en el tema de depósitos importantes de litio. Tenemos mucha roca volcánica de litio, muchas arcillas ricas en litio. Le vendieron la idea al presidente de que ahí está la montaña de litio, desde Sonora hasta San Luis Potosí, toda esa parte de la Sierra Madre Occidental, pero realmente el problema tecnológico del litio es de otra naturaleza, es cómo procesar esos minerales duros, metalúrgicamente, para poder extraer el litio y convertirlo en una batería. Hacer baterías no es cosa del otro mundo, es una técnica que está de hace décadas. Entonces, nosotros lo que pretendemos aquí en Sinova es encontrar, desarrollar la tecnología, agregar el litio y desde ahí empezar a crear las baterías. El conocimiento sea para todo el mundo. Nos estamos preparando para eso. Esa es la aportación que queremos hacer desde la ciencia y la tecnología. ¿Qué permite el litio? Pues el litio lo que va a permitir ya no utilizar tanto los hidrocarburos que producen el efecto invernadero, como es el CO2, o como hacen en el caso de las refinerías, que produce mucho dióxido de azufre o dióxido de azufre que en el medio ambiente genera la lluvia ácida. O sea, evitar todo eso utilizando las energías alternas como la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, la energía atómica, y poderlas acumular en grandes baterías para que esas baterías alimenten a las ciudades, a las industrias, a las empresas, para que puedan desarrollar todos los procesos que ellos están llevando a cabo. Para la industria de la movilidad eléctrica, por ejemplo, automóviles eléctricos. Entonces, nosotros estamos trabajando para eso. Vamos juntos con pegados con la doctora Claudia Sheinbaum, que es nuestra colega en la
Así es. Bueno, ¿y cómo ves? Lo vi llegar, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, ¿Por qué bueno, no? una reflexión muy rápida que siempre tratamos de dar al tema de la alimentación es, como buen problema de acción colectiva, pues sí requiere que todos nos pongamos Es a que hacer no algo, hay sé. quienes a veces se quedan un poco atrás. Le agradecemos mucho la disposición de los diversos sectores que han incluido desde el lado de la ciencia, que podamos Es avanzar. que hay Y bueno, cosas que estarán decir. siendo todos ustedes invitados al resto de talleres que tengamos por acá para poder seguir aportando en este programa que va a ser determinante. Estamos en un momento clave, como ya se ha resultado, para poder generar una acción climática muy efectiva, porque tenemos, pues, no cada vez menos tiempo, pero sí cada vez más impactos, ¿no? Y en eso pues se cifra que nuestro trabajo coordinado sea mucho más eficiente para que podamos enfrentar mejor este tema. ¿Hay alguna participación más por acá? Sí. No, pues ya está. Es que ellos son el consejo. Buenos días a todos. Yo que fui servidor público sé cómo es. Que nos acompañan, que están presentes aquí. Todos los que estamos preocupados por esta cuestión del cambio climático. Ciertamente es un problema muy fuerte, donde me parece que estamos perdiendo una sección importante de la población, que son los jóvenes. Yo vengo del maestro Vergara como representante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y ahí hemos visto que muchos chicos están muy interesados, son jóvenes, tienen mucha fuerza, tienen mucha creatividad, mucha ganas de participar, y desde aquí pues indicamos que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo está muy interesada en contribuir en estos aspectos. Ya lo hizo en el documento previo con diferentes investigadores. En ese sentido también quiero decir que no puedo hablar por cada investigador, pero sí sé que muchos estamos interesados en participar activamente. Hay sociólogos, hay personas de servicio social, hay biólogos, hay químicos, sociólogos, etcétera. Me parece que considerar esta participación, pero sobre todo integrando a los estudiantes que tienen mucha fuerza y muchas ganas de estar haciendo este tipo de actividades, puede ser relevante y puede facilitar muchas cosas. Entonces, en ese sentido, pues ahí está puesto sobre la mesa la participación de la universidad. Consideran también que nuestro rector, el doctor Octavio Castillo, pues también tiene buena visión de este punto. Muchísimas gracias. Sí, los siguientes talleres estaremos dialogando con todos los sectores, los jóvenes, las comunidades indígenas, todos estos grupos vulnerables son un foco de la elaboración de de la política climática a nivel global, pero desde luego en el nivel más local. Entonces estaremos acercándonos a los sectores para hacer las invitaciones respectivas. Muchas gracias. Tenemos una participación final de este lado. Sí, me valió. Gracias, muy amable, y buenos días a todas y todos. Yo soy Marco Antonio González, trabajamos en un consorcio institucional, también con financiamiento del gobierno alemán de ICI, y que lo encabeza el WRI, el Instituto para los Recursos Mundiales, que tiene que ver precisamente con el tema de adaptación al cambio climático. Más en el término de adaptación, no necesariamente mitigación. Y el estado de Hidalgo es uno de los estados donde estamos trabajando. Trabaja el proyecto en 9 estados de la República. Y ahorita estamos trabajando con organizaciones del municipio de Cardonal, aquí en el estado de Hidalgo, con la idea de poder desarrollar desde la misión del pequeño producto todo un proceso de fortalecimiento para la adaptación de esos pequeños productos. Nos parece que la adaptación tiene que estar basada en los más vulnerables, y los más vulnerables parece ser que es la gente de campo, la gente rural, que está realmente pues, muy desapegada del alcance, de financiamiento público y demás, al momento que estamos trabajando muy directamente con ellos. La reacción de Maguillal es con quien es nuestro socio local, y el proyecto busca también tener impactos en campo sobre metodologías y procedimientos de adaptación, escalar a un nivel microrregional. Pensamos que la parte de Cardonal municipio y
estamos reconfigurando una microrregión a partir de una visión de cuenca, que nos parece importante ponerla ahí, y retomar el tema desde la adaptación al agua como un elemento clave para la adaptación. O sea, nos parece que no solamente el tema de la lluvia y el agua del río que corre, sino el agua ecosistémica, nos parece el tema central para la adaptación, entonces estamos trabajando mucho en ese sentido. El proyecto también tiene otros ejes de vinculación institucional. En el estado de Tlaxcala, también junto con la gente de GIZ y colaboración en términos de la comisión intersecretarial, ahí en este caso, sectorial, abrimos un grupo de trabajo para adaptación, porque la idea también es que podamos tener un componente de capacitación, sobre todo al sector público, ¿no? Entonces, ponemos en la mesa la posibilidad de que podamos trabajar de la misma manera aquí con el gobierno de Estado de México, que me parece muy importante, y dejamos nuestros contactos y teléfonos por cualquier cosa que se pueda ofrecer. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente con su permiso, secretario, subsecretario. Si me permiten, y me parece muy pertinente los comentarios que nos hacen nuestros colegas de la Academia de la Sociedad Civil, creo que vale la pena poner varias cosas en la mesa que quizá por la premura no se ven, porque es muchísima información, pero creo que es muy importante comentarles a todas y todos que si algo ha hecho el énfasis el gobierno del Estado, y gracias al liderazgo del subsecretario y con el apoyo de todo su equipo, nuestra colega Ana Martínez que anda por acá, no me dejará mentir, mi colega Emiliano también de la GIZ, si algo han buscado todo el tiempo es que el proceso sea sumamente transparente y participativo. Ana todo el tiempo nos estaba diciendo más talleres, más participación. Desafortunadamente los recursos no dan para tantos talleres. Sin embargo, creo que vale la pena ser justos y reconocer esta voluntad y este empuje que tiene la Secretaría en el sentido de no solamente dar a conocer los siguientes pasos, sino tratar de que se lo lleven muy claro el tema de cómo va a estar desarrollándose este programa, en donde el énfasis es que la primera parte, que es el autodiagnóstico, es el realmente asegurar que la información que se está virtiendo y que se piensa vertir en este programa, en esta actualización del programa, viene precisamente de los actores locales que tienen muchísima más información que nuestro grupo consultor, que si bien son expertos en la materia, no son expertos en lo que ustedes tienen día a día trabajando. Sin duda la participación del sector académico es fundamental, porque sin esta información, por más base de datos que pueda tener la Secretaría, nunca va a estar completa. Entonces, más bien aquí agradecemos muchísimo, reconocemos precisamente lo que ustedes nos están comentando, porque si bien toda esta información puede estar, si no la tenemos en el radar, nunca la vamos a poder registrar. En ese sentido, de verdad que sí es un llamado, y precisamente también este trabajo de vincular un proceso con enfoque de género, derechos humanos e interseccionalidad ha sido también algo que nos ha puesto de manera muy importante aquí el dedo en el renglón, y es un compromiso incluso de la cooperación técnica alemana que hemos platicado siempre con el gobierno federal, con los gobiernos, subnacionales, que ya no podemos visualizar una política sin esa perspectiva. Los procesos de las juventudes definitivamente están considerados, pero ahí les hacemos una solicitud, más que un llamado, es una solicitud, para que ustedes mismos nos ayuden a integrar a estos grupos que quizá no se están visualizando tan enfáticamente. Intentaremos hacerlo de manera más evidente, para que esté claro para toda la población, que eso va a ser muy importante. Que participen, porque sí sabemos que traen muchas soluciones, muchas de ellas son innovaciones tecnológicas que no siempre se están visualizando. Después de este autodiagnóstico que se está, con estos talleres de autodiagnóstico, es todo un proceso de revisión de esa información para asegurar la pertinencia de todas las posibles soluciones, que siempre son listados de todas las oportunidades que hay para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, gases y componentes de efecto invernadero, y las de adaptación al cambio climático para la reducción de riesgo de desastre, que además
creo que es el punto más clave de esta comisión intersectorial. Si no está la información, y creo que aquí es muy importante y también justicia para el sector ambiental, las secretarías de medio ambiente, que son las que tienen la responsabilidad de empujar estos temas, hacen el llamado a cada uno de los sectores para que reconozcan en qué son vulnerables y cuál es su contribución negativa y positiva para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si no hay ese trabajo conjunto y ese trabajo de la mano con la Secretaría de Medio Ambiente, se vuelve muy complicado, porque la idea de una comisión intersecretarial no es nada más sentarnos a escuchar cuál es la propuesta, es decir desde cada sector qué es lo que vamos a hacer. Y eso es lo realmente difícil, y eso precisamente es el gran trabajo de un programa estatal de acción climática. Poner los pasos, organizar los talleres, es toda la labor que empuja la Secretaría de Medio Ambiente, pero se necesita por fuerza de la participación y de ese empuje, donde muchas veces la sociedad civil es la que está jalando. Y creo que vale mucho la pena reconocer que en este caso el gobierno del Estado ha estado trabajando muy de la mano, ¿no?, entre los diferentes sectores para poder reconocer este listado que después se convierte a través de un proceso de priorización en las medidas de adaptación y de mitigación, que todavía eso implica un proceso más complejo. Tener un documento maravilloso que diga un listado de 100 medidas no funciona. De todas esas acciones se tienen que priorizar medidas que realmente sean concretas, ejecutivas y que se pueda contar con el recurso para implementarlas. Porque un listado de 100 cosas, de muy buenas ideas y muy buenas acciones, puede ser maravilloso, pero la responsabilidad de conseguir el recurso e implementarlo se vuelve enorme. Y definitivamente ni el gobierno solo puede, ni el sector social o el sector académico solo pueden. Se necesita un trabajo de alianzas público-privadas con las cooperaciones para poder tener el recurso de impulsar. Ese es el trabajo todavía más complejo y creo que sí vale la pena ponerlo en la mesa, insisto, hacerle justicia al sector ambiental de lo complejo que es liderar un proceso así, y sin la participación de todas y todos, involucrando a estos actores que al parecer nos estaban visualizando y que son muy importantes, el programa, por más voluntad política que exista, si no hay intervención del sector privado, de la sociedad civil, del sector académico, se queda corto. Entonces creo que vale mucho la pena reconocer que el programa estatal es un programa de todas y todos, no solamente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y con eso que ustedes comentan, que les agradecemos muchísimo, y perdón que haya tomado tanto tiempo, secretarios y subsecretarios, pero creo que es lo más importante del mensaje. Cómo se va a construir, cómo toda la participación de los sectores tiene que ser realmente subrayada, porque ni el sector turístico, ni el sector salud, ni el sector educativo, ni cada uno de los sectores del agrícola va a poder reducir su vulnerabilidad al cambio climático si no tiene claro cuáles son los riesgos, en dónde está y hacia dónde tenemos que trabajar de la mano para poder solucionar, y que en efecto no sea un mensaje tibio, sino un mensaje contundente donde la sociedad del Estado de Hidalgo tiene la claridad de hacia dónde va, con qué medidas de acción. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, Lorena. Hugo, muchísimas gracias por la presentación, por la explicación de la importancia de la temática que hoy estamos evaluando. Muchas gracias también a todo el equipo de Medio Ambiente México de IDOM. Para concluir, para dar atención al último punto del orden del día, les quiero pedir respetuosamente que se pongan de pie. Siendo las 10 de la mañana con 38 minutos del día viernes 25 de abril, damos por concluidos los trabajos de esta primera sesión ordinaria de la Comisión Estatal Intersectorial de Cambio Climático, que los trabajos que se desarrollen, de las participaciones, de las aportaciones de todos los aquí presentes y de las personas que van a colaborar orienten de la mejor manera los esfuerzos colectivos y que todo lo que aquí se concluya y se aporte sea para bien. Muchísimas gracias por su asistencia.
Muchísimas gracias al maestro Rojo por su participación. Y estamos dando conclusión a este evento protocolario de la primera sesión de la Comisión Estatal Intersectorial de Cambio Climático del Estado de Hidalgo. Agradecemos la presencia y participación del biólogo Magdaleno Cervantes Bautista, subsecretario de Política Ambiental, así también del procurador Hugo Cortés Osorno, y también del titular de la Promotora de Desarrollo Forestal en Hidalgo, del licenciado Luis Alberto Moreno López. Muchísimas gracias por su participación. Antes de concluir, les hacemos la más cordial invitación para que se queden a las mesas de trabajo que están por ser instaladas después de la toma de fotografía oficial, a la que daremos bien en los momentos. Les haré mención de las 4 mesas de trabajo que se estarán instalando como parte de estos trabajos para la actualización de este programa. Mesa 1, Sierra Alta, Huasteca, Sierra Gorda y Sierra Baja. Mesa número 2, Área de Bajío, Área del Valle, Área del Llano, Teotipan, El Mezquital. Mesa número 3, Cuenca de México. Mesa número 4, Comarca Minera, Sierra Oriental, Altiplanicie Pulquera y Valle de Tulancingo. Los invitamos a quedarse a estas mesas de trabajo. Ahora invitamos a todas y todos los participantes a que con mucho orden nos apoyen a la toma de la fotografía oficial que se llevará a cabo en las escalinatas de esta velaria. Si nos apoya el presidium, por favor, para ir bajando, y van a hacer 2 fotografías.